Lunes a viernes a las 7 en El Destape. El Destape 1070. Exponer. Argumentar. Explicar. Un sello personal expresando una opinión colectiva. Ahora, el editorial de Ari Lijalad en Habrá Consecuencias. Ayer el gobierno anunció finalmente que va a correr las bandas que había fijado para contener el dólar, que supuestamente flotaba libremente, pero flotaba contenido en unas bandas que se iban corriendo un 1% mensual. Ayer el gobierno tuvo que dar un giro y tuvo que cambiar esta política cambiaria y decir, bueno, no, al final vamos a permitir que esas bandas se muevan al ritmo de la inflación. Entonces, lo que va a suceder, y así lo anunció Bausili, es que se va a tomar la inflación, la última conocida, o sea, 2 meses hacia atrás, y se va a correr esa banda a partir de enero a ese ritmo. Lo que significa que el dólar va a aumentar más rápido. Así lo explicaba el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, ayer. Mirá. Primero, respecto al régimen de flotación entre bandas. A partir del 1 de enero de 2026... el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC, o sea, con 2 meses de anticipación. Dado que el ritmo de deslizamiento de las bandas no se ajusta por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda se incrementa en términos reales a lo largo del tiempo. Las bandas de flotación cambiaria seguirán cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio. Bueno, ahí estaba Santiago Bausili, que recuerden es el socio del ministro de Economía Luis Caputo en la consultora Anker, que asumió, en realidad le limpiaron una causa antes de asumir donde él había beneficiado a su ex empleador durante el gobierno de Macri para que asumiera limpito este gobierno y que ahora está a cargo de un banco central absolutamente opaco. Es el mismo hombre que sacó el oro del país y no informa dónde está. Es el mismo hombre que se niega, recién veía una publicación en Twitter del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que pidió información sobre las condiciones del swap que tiene la Argentina con Estados Unidos y le dijeron no te la podemos dar porque eso si no se podría tener un descalabro en el sistema financiero. Ese hombre ahora nos dice, bueno, en realidad ahora el dólar va a aumentar más rápido. Creerle o no creerle, o si lo van a cumplir o no lo van a cumplir, veremos. Lo cierto es que era un pedido que le estaba haciendo todo el mundo, incluido el FMI, que ayer celebró. Vamos a mostrar el tuit de Julie Kozak, la portavoz del FMI, que dice: celebramos el reciente acceso al mercado y las medidas anunciadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstruir los colchones de reservas e impulsar reformas que impulsen el crecimiento. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de estas importantes medidas, tuiteó ayer la portavoz del FMI, lo cual tiene varios puntos este tuit, que fue agradecido por el ministro Caputo, que dice fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstruir los colchones de reservas, porque el gobierno no las está acumulando, y después impulsar las reformas, etcétera. ¿Por qué esto es importante? Veamos el tuit de Thank you, Julie and Team, Argentina. Le contesta en inglés el ministro de Economía de la Argentina, que le agradece obviamente al FMI, que le estaba insistiendo al gobierno ya hacía rato con que hiciera esto. ¿Qué significa todo esto? Bueno, recomiendo obviamente la lectura de la nota de Fer Alonso hoy en El Destape, que se titula El gobierno se rindió al mercado y habrá más inflación en 2026. El Banco Central anunció un cambio de régimen y una meta de compra de divisas que implican más devaluación e inflación a lo largo de todo 2026. El fracaso de la licitación de deuda aceleró el proceso. Este fracaso se refiere a la licitación de hace unos días. ¿Se acuerdan que el gobierno dijo volvemos al mercado? En realidad fue una licitación de bonos en la Argentina que esperaban que superara los 1.000 millones de dólares y con una tasa menor al 9%, y consiguieron 910 millones de dólares con una tasa del 9,26%. Entonces eso se vio como que el gobierno no obtuvo todo lo que necesitaba. Se impuso el FMI y el mercado, escribe Fer Alonso, y obligó a Milei y Caputo a
a arriar las banderas libertarias. Es muy buena la nota, como siempre, que está publicada en el Destape y que se las recomiendo, y que tiene que ver con esto que anunció el gobierno ayer, que repito, se lo estaban pidiendo desde distintos lugares, el gobierno se negaba a hacerlo, y se negaba a las vísperas de algo que es importante, que es que ahora en enero el gobierno tiene que pagar 4.300 millones de dólares, que de vuelta tampoco se sabe de dónde los va a pagar. El gobierno estuvo comprando dólares en estas últimas jornadas, también lo publicó Fer Alonso, lo estuvo comprando de forma bastante irregular y opaca. Hay que ir descubriendo lo que hace y veremos si tiene la plata o si tiene que activar el swap, y tampoco sabemos en qué condiciones si activa el swap y tampoco sabemos si tiene la plata. Lo interesante es ver que lo que anunció el gobierno ayer decía que no había que hacerlo. Por eso, para ver que este giro responde más a exigencias de afuera que a una propia decisión del gobierno. Vamos a escucharlo a Caputo, ¿sí? Hace unos días en la conferencia industrial de la UIA, que decía que estaba todo bien con las bandas cambiarias. Mirá. Respeto que haya gente que, digamos, que piense que Argentina podría estar flotando libremente, e incluso podría, hasta dar resultado, pero nosotros creemos que desde el punto de vista de riesgo, digamos, de esa decisión ajustada por riesgo, realmente no vale la pena para los argentinos. Hay muchos factores que explicar acá. El primero es, si vas a defender unas bandas, lo primero que tenés que estar seguro es que las bandas están bien calibradas, ¿sí? Y las bandas están bien calibradas, en particular el techo. Bueno, también no estaba porque ayer las cambiaron. Esto es, nada, alguien me dirá, bueno, hace añares que no resisten un archivo y todo el tiempo van cambiando, está bien, bueno, pero vale la pena mostrarlo y que quede en evidencia. Lo mismo Javier Milei, ¿sí? En el encuentro de líderes, hace unos días nomás, habló de las bandas, mirá. Las bandas están para ponerle un límite a la volatilidad, es decir, para que el argentino se levante y el tipo de cambio no puede ser cualquier cosa. ¿Por qué? Porque viene de 90 años de que lo estafen. Entonces, ese es el motivo de las bandas. Y como nosotros creemos en la libertad, las bandas se abren en el tiempo. Es decir, en algún momento, las bandas van a estar tan abiertas y el relativo del precio de mercado de las bandas, va a hacer que sea un tipo de cambio libre. Pero ustedes no pueden pretender ganarle una carrera a Ben Johnson si recién están aprendiendo a gatear. Bueno, esto fue la semana pasada. Ayer tuvieron que acelerar esa apertura de las bandas a pedido del FMI y del mercado. Y bueno, a partir de enero eso se va a acelerar. Ayer también Santiago Bausili, que es el presidente del Banco Central, dijo que con esto se viene ahora sí el crecimiento. Mirá. El Banco Central anticipa un ciclo de expansión en la actividad económica y del crédito al sector privado, impulsado por incentivos de mercado que favorecen la inversión, las exportaciones y el consumo. Libre de stocks remunerados, el Banco Central abastecerá la demanda de dinero a través de su programa de compra de reservas internacionales. Con el objetivo de continuar reduciendo la inflación, el Banco Central mantendrá un sesgo contractivo en la política monetaria, asegurando que la oferta monetaria evolucione a menor ritmo de la demanda. Bueno, va a haber menos plata dando vueltas, según dice Bausili, lo cual vamos a una recesión, amigo, si es que no estamos ya, porque están tocando los numeritos por ahí. Y ahora sí se viene el crecimiento. Y esto me hizo acordar a un tuit que vi ayer de Dani Steingart. Les recomiendo que lo sigan, @DaniSCHT. Daniel Steingart es uno de los lectores de Fundar, ¿sí? Uno de los lugares donde se produce muy buena información, que mostró esto, que es un dato muy interesante. Dice, 2025 tiene una gran anomalía. Es la primera vez en 3 décadas que la economía crecerá y se destruirán empleos formales en el sector privado. Esto es interesante también por la entrevista que tuvimos recién con Martino, que dice, todos ganamos. Y medio que no, es lo que le decía. Algunos ganan y por ahí, en el famoso promedio, parece que todos ganamos. Lo que está mostrando este dato y dice la gran anomalía. Primera vez en 3 décadas que la economía crece, pero hay menos trabajo. Sigo leyendo a Daniel Steingart. Hasta ahora, siempre que crecía la economía, se creaba empleo. Y
Casi siempre que caía, se destruía. Tiene más lógica. Se rompió eso en 2025. Hoy hay 30.000 empleos formales privados menos que un año atrás. Para mí se queda corto en esto porque los datos dan algo más. Pero bueno, ¿a qué se debe esto? La composición del crecimiento importa. La economía viene estando traccionada por ramas poco intensivas en empleo, ejemplo petróleo y minería y finanzas, mientras que otras que mueven mucho más la aguja, como industria y construcción, están muy flojas. Esto es lo que charlábamos hace un rato con Gabriel Martino, que lo puedo retomar porque se lo dije a él en el momento, si no sería injusto, que él decía, un país con más servicios que industria. Bueno, el problema es que si hay más servicios que industria, puede pasar que el número te dé crecimiento en el país, pero con cada vez más gente sin laburo, que es lo que está pasando. Cada vez más gente sin laburo. Más gente sin laburo, menos empresas. También hay un informe de Fundar donde muestra que Milei está destruyendo una cantidad de empresas inusitada en sus primeros 20 meses de gobierno. Récord de importaciones, empresas que se van. Y la clave en la industria y en las importaciones, que es lo que marca acá Dani Steingart. Y quiero seguir, en este caso, con un informe que publicó ayer Fundar, que tiene que ver con la industria. Tiene un montón de información, les voy a mostrar simplemente algunos, como por ejemplo este dato que te muestra la composición de las exportaciones, lo que vendemos afuera, y dice, las manufacturas representan más del 40% de las exportaciones argentinas de bienes. O sea, no somos un país netamente de productos primarios. Obviamente, el otro 60% son productos primarios. Mayoritariamente son productos primarios, hablando de soja, de trigo, etcétera. Pero tenemos un 40% que lo van a destrozar. Milei tampoco inventó nada. O sea, viene bajando esto. Si vamos, mostremos el siguiente gráfico. Esta es la evolución del PBI industrial per cápita de la Argentina. Si ustedes verán, subió hasta mediados de la década del 70. Ahí vino el golpe, encabezado por José Alfredo Martínez de Oz y ejecutado por Videla, que vino a romper esa Argentina de crecimiento industrial que se había sostenido y sobre todo había pegado un salto a partir de la década del 60. ¿Sí? Había sentado las bases durante el primer peronismo, donde se ve la primera curva hacia arriba, y a partir de la década del 60, incluso con dictaduras, se había ido para arriba hasta el golpe del 76. Miren cómo baja, miren cómo sigue bajando en los 90, cómo después tiene una recuperación y logra llegar a aquel pico que había tenido a mediados de los 70 durante los gobiernos peronistas. Es muy notable eso. Hay un discurso, tendría que haberlo puesto ahora, donde cuando se alcanza de nuevo el famoso 50-50, que es que la mitad del ingreso nacional quede para los trabajadores y la mitad del ingreso nacional quede para los empresarios, Cristina lo anuncia en 2013. La última vez había sido en el 74. Por eso es importante la Argentina industrial. Porque la Argentina industrial genera mejor distribución de la riqueza, más equitativa, más justa. No es comunismo. Las industrias tienen fábricas, las fábricas tienen dueños, los dueños son empresarios y tienen más plata que los trabajadores. Eso no se está cuestionando eso. Está cuestionando vivir en un país más armónico. Fijémonos ahora, en este mismo informe de Fundar, la evolución del peso de la industria en el PBI y en el empleo. Y miren cómo fue bajando. Cómo el empleo industrial bajó y finalmente se estancó en este siglo. Y cómo el peso de la industria en el PBI también viene bajando hace rato, tuvo algún pico para arriba a partir de los gobiernos kirchneristas, después volvió a bajar, volvió a subir un poco y ahora está bajando nuevamente. Y estos son los datos, la estadística. Vamos ahora a escuchar a varios empresarios, porque es interesante, recién también en el intercambio que teníamos con Martino, evidentemente él habla con muchos empresarios, yo hablo con empresarios, seguramente menos que Martino, pero también uno elige, ¿viste?, con qué empresarios habla. Bueno, a mí me interesan los pymes, los industriales, voy a las fábricas, me interesa ese mundo.
Y hay un podcast que está muy bueno, ya se los he recomendado varias veces, que se llama La Fábrica, que lo hacen un grupo de jóvenes industriales que en su momento tenían mucha presencia en la UIA Joven, en la Unión Industrial Joven. Decían cosas que no correspondían según la UIA Grande, entonces lo sacaron de ahí. Igualmente siguen haciendo un montón de actividades, y una es La Fábrica Podcast, que realmente es un producto que está muy bueno porque hablan empresarios que muchas veces no quieren salir en otro tipo de medios. Nosotros nos encantaría entrevistarlos, pero es otro tipo de entrevista, es más una charla incluso entre empresarios, lo cual le da otro carácter, y incluso escuchan cosas que por ahí a mí no se me ocurriría preguntarlos. Digo, está muy bueno como producto, se los recomiendo. Hicieron el otro día una cena con varios de los que ya habían ido de forma individual, los juntaron y se juntaron a morfar. Y la verdad que está muy interesante. Y quiero ponerles varios fragmentos de esa cena y a varios empresarios que estuvieron en esa cena. Esto fue hace unos días. Uno es Orlando Cánido, que es el fundador de Manaos. Todos conocen Manaos, ¿no? Las gaseosas, la segunda marca de gaseosas. Bueno, escuchen lo que dijo el fundador de Manaos en esta cena de La Fábrica. Yo no entiendo esto de la apertura. Yo no lo veo como que es un progreso para el país. Yo creo que hay que defender la industria nacional, a lo que se nos da por poner una fábrica, cuidarlo y hacernos competitivos con los de afuera, con la cantidad de impuestos que pagamos, con los sindicatos, con lo que hay que pagar, con todos los aportes que hay que pagar en todo. ¿Cómo competir con los de afuera? Imposible. ¿Y qué costo va a ser? ¿Qué costo podemos bajar si ganamos 2,50 pesos por lo que nosotros producimos? Y así todo no estamos lejos del precio que vienen para acá. Si cualquiera, si de Brasil para acá es mucho más barato, una gaseosa es más barata en Brasil que acá. Ese era el fundador de Manaos. Los que estaban viendo, al lado hay un joven empresario que se llama Oliver Maltz. Lo conocen porque vino acá al espacio que teníamos, de hecho, en Argentina, donde venían empresarios que ya en algún momento retomaremos. Oliver Maltz es del grupo Estisol, que es el que produce, entre otras cosas, el tergopor que va dentro de las cajas de los electrodomésticos. Por eso yo le decía a Martino recién que el caso de Whirlpool no era un caso aislado. Vos decís, poner que el lavarropas, no sé, no puede competir Whirlpool. Ahora, el lavarropa se hace con chapa, que se la vende además Pablo Roca, que por eso estaba preocupado. Pero se hace con tornillos, y se hace con pedazos de plástico, y se hace con pedazos de metalmecánica. Y va después en una caja, que es de cartón, que también hay una otra empresa que la hace. Y en esa caja de cartón, para que no se mueva y se rompa, hay Tergopor, que lo hace ese empresario que estaba sentado ahí. Si el lavarropa viene de afuera, ese empresario que estaba sentado ahí no vende más Tergopor. No es solo es importante que se entienda que cuando cierra una fábrica no cierra solo una fábrica. Y no son solo 200 familias, que ya sería un montón. Es todo el entramado productivo alrededor de una fábrica y de un producto. Querer transformar eso en llega el barco, servicio, se descarga el barco, servicio, se transporta lo del barco a un galpón, servicio, se queda dentro de un galpón, servicio, y después, con suerte, se vende. Bueno, es un país que se va a destrozar. Y es interesante escuchar a industriales hablar de esto. En la misma cena estaba el dueño de Astillero Contesi, que se llama Vito Contesi. Vamos a escucharlo. A comienzos de este año tuvimos que cerrar el único negocio orientado al mercado interno que teníamos y al retail, que era una fábrica de conservas, Marequiare, que se vendían también en los locales de Cabrales, entre otros. También las grandes superficies. Era un producto de primera y que lo desarrollamos mucho tratando de apuntar a las especialidades. O sea, no solamente hacíamos el típico atún con aceite o al natural, sino con salsa de tomates, con alcaparras, con jardinera. Habíamos desarrollado todo un e-commerce previo a la pandemia, y durante la pandemia anduvo muy muy bien, y lamentablemente nos vimos obligados a cerrarla. No hubo forma de... ¿Por qué? ¿Por qué la tuvieron que cerrar? No hubo forma de enderezar los números con la importación de latas del extranjero. Para que te des una idea, en la década del 40, del 50, cuando no existía la industria frigorífica, en Mar del Plata había unas 35 fábricas de conserva. Toda la pesca de costa abastecía justamente la fábrica de conserva. Hoy quedaban 5, nosotros cerramos una, hoy quedan 4.
Y es muy importante la industria alimenticia en la Argentina. De hecho, es una de las industrias que más peso tiene dentro del entramado industrial, incluso más que en otros países. Alimentos, bebidas y tabaco representa casi el 28,9% de la industria. Entonces, recién escucharon a 2 industriales de alimentos decir, che, esto no funciona así. Van a escuchar a otro industrial del alimento, que es Martín Cabrales, ¿sí? En este caso de café. A ver. El tema de importado afecta porque todo te roban mercado, por más que vendan poco, pero algo te roban de mercado, te sacan de mercado. El argentino, normalmente en el mundo, la gente es muy marquista con el tema del consumo de lo que ingiere. Si vos tenés un producto bueno y después te digo la parte de adentro de la fábrica, te estoy diciendo el consumidor. Tampoco para el supermercado es un gran negocio importar un producto, ponerlo en la góndola y que el producto no se le mueva mucho porque le ocupa espacio y la góndola es un negocio, es decir, el espacio que ocupas dentro del supermercado. Ahí tenían a 3 industriales de alimentos diciendo, che, esto no anda. Y son muchos puestos de trabajo, pero de vuelta, no solo en sus fábricas. Cada fábrica tiene proveedores, después tiene el kiosquito de al lado que vive de los laburantes que van ahí, se compran algo para morfar, qué sé yo, el barcito, todo lo que hay alrededor de una fábrica. No es solamente esa unidad de negocios. Por eso las discusiones cuando se dan en una sola celda del Excel son discusiones muy pobres, porque no incluyen todas estas cuestiones. Y en ese país de servicio, me vino bien, fue muy interesante la charla con Gabriel Martino, porque él planteaba esto del país más de servicios que de industria. Y me hizo acordar a una anécdota que les conté la semana pasada, pero creo que vale la pena contárselas de vuelta, de un intendente del conurbano bonaerense que se juntó con un grupo de empresarios porque inauguró un centro de logística. Inauguró galpones. Bueno, buenísimo. ¡Ey! 40 puestos de trabajo. Oh, genial, 40 puestos de trabajo, 40 familias. Buenísimo. Bien, ¿qué hay adentro del galpón? ¿Qué se produce? Nada. Se amontonan cosas. Bueno, pero ese no es el problema. El problema es que los empresarios que eran industriales le decían, che, pero esto va a ser logística, servicio. Sí. Van a venir camiones con productos que se hacen en otro lado a depositarlos acá. Sí. Acá los puestos de trabajo son gente moviendo pallets y el de seguridad. Sí, ok. Esos camiones, van a venir muchos. Y sí, porque inauguramos un montón de metros cuadrados de galpón. Ajá. ¿Por dónde van a venir? Y por la ruta, por la 205, ponele. Ah. ¿Y vos tenés plata para mantenerla de todos esos camiones que te la rompan toda? Pues te la rompen. No, la verdad que no. Claro, y después cuando se rompa, van a ir por las calles de adentro. Y sí, porque si no se le... Ajá. O sea que encima se te van a romper las calles de adentro y vas a tener a todos los vecinos puteando con los doble acoplados dando vuelta por el barrio. No lo había pensado. Pero creamos 40 puestos de trabajo. ¿Y cuántos destruiste? O sea, de verdad que hay que pensar estos temas y hay que pensarlos, insisto, con los empresarios, pymes, industriales en la mesa. Y hay que escucharlo y hay que discutirle. Yo no es que esté de acuerdo en todo lo que te dicen. Porque también te dicen, bajame los impuestos. Vamos, pará. O sea, pero por lo menos que estén sentados en la discusión. Por eso me interesó este programa, que no es un programa, si quieren, ni peronista ni cerca. Es un programa de empresarios industriales que están ahí y dicen, ya a mí me preocupa esto. Y vos decís, pero esa es la tuya. Bueno, es cierto que es la suya la del empresario. Mira, Cabrales, no sé qué, el de Manaos. Ahora, ahí adentro labura un montón de gente y eso genera un montón de industria. El de Manaos tiene que conseguir el plástico para las botellas y las tapitas. Y después la maquinita esa, por la que van las botellas, tiene una matriz que si pasa todo el tiempo, esa matriz se va gastando. Entonces necesita un matricero que le haga esa matriz. Y ese matricero además necesita del otro. Y así son todas cadenas de producción. Las fábricas no son unidades autosustentables. El que piensa eso que nunca fue una fábrica. Que por ahí sería interesante para algún otro momento, ¿no? Pero que las escuelas primarias no solo vayan al cabildo, que está buenísimo, sino que vayan a las fábricas.
A mí me hubiera encantado en la primaria, yo hice en la primaria en los 90 donde pasaba lo mismo que ahora, pero ir a una fábrica y ver lo que pasa ahí y entender lo que pasa ahí. Ir a un banco también, yo no estoy diciendo solamente industria, ir a un banco, ir al campo, pero ir. Así como se hace la muestra de la rural, donde vemos vaquita lo que no vivimos en el campo, ahora es una muestra industrial acá. Y ver una fábrica, los que no nos criamos dentro de una fábrica, y entender eso. Ayer habló acá también, en el Destape con Mariano Martín, Rodrigo Posadas. El creador, yo no los conocía, no sé si ustedes, de los peronachos, que se ve que son snacks con política. Pero bueno, más allá del producto curioso, contaba esto, mirá. Nosotros hoy no lo vemos como algo que estemos necesitando, tal vez es porque somos una pyme y porque somos chicos en cuanto a la cantidad de personal que tenemos, ¿no? ¿Cuántos son en la empresa? En la empresa somos 8 empleados y 2 socios que somos los que hacemos comercial, administración, finanzas, desarrollo, ¿viste? Somos pyme nosotros. Sí. Nosotros hoy no lo vemos el obstáculo digamos, la legislación vigente actual con respecto a las leyes laborales no son un impedimento para nosotros para poder desarrollarnos. Digo, hoy la clave pasa por no tener consumo sostenido, por las importaciones que nos están sacando parte del mercado. Los snacks están viniendo más baratos que lo que los fabricamos nosotros acá, no solo para los supermercados, sino los que compiten con nosotros. Entonces, todas esas son condiciones que desfavorecen a la industria, no por ahí un... Bien, ahí estaba. Ven, por ejemplo, no todos los este señor es un empresario. Veo que no es solo peronachos, tiene comunachos y tiene Nacho Libre. O sea, el libertario tiene su Nacho, el comunista tiene sus nachos y el peronista tiene sus nachos. Estuvo inteligente el hombre, le vende. Claro, vas al supermercado o al chino y tenés el tuyo según tus ideas políticas. Está buenísimo. Che, acá varias cosas, porque se ve que el tema interesa. Me escriben del sindicato docente, me dice que el circuito productivo es contenido de tercer grado. Ahí le estoy preguntando si, aparte de contárselo, van a una fábrica. Claro, y acá Nico Lantos me dice, Tecnópolis era eso. Es cierto, me había olvidado, en Tecnópolis podías ver cómo funcionaba una fábrica ahí adentro. Ahora lo privatizaron y están en eso y van a ver qué hacen. Pero bueno, para mí es un temón. Además de que es muy divertido. Hay otro contenido en Instagram que está buenísimo que se llama Che Alta Industria, donde te muestran los procesos productivos. Entonces ves, por ejemplo, cómo se hace el palito de la selva. Y hasta es muy divertido. Y acá dice, depende de los maestros, me dice, si organizan las visitas o no a las fábricas. Bueno, ojalá que todo esto ayude. 2 temas más que quiero compartirles con ustedes en este editorial. Uno de los cambios que hubo hoy en ARCA. La AFIP o DGI, o según el DNI de cada uno, le llaman DGI, AFIP o ARCA. Hoy está en el boletín oficial la salida de Juan Paso, ¿sí? Juan Alberto Paso, que deja la dirección ejecutiva de la AFIP en manos de Andrés Vázquez. Varias cosas. ¿Quién es Andrés Vázquez? Bueno, Andrés Vázquez es un tipo que ya ha sido investigado en la causa judicial más grande que llegó a algún lado por evasión, que es el caso BNP Paribas. Por ahí ustedes conocen, BNP Paribas no es un banco minorista. Por ahí lo conocen los que les gusta el tenis, es el auspiciante Roland Garros. Siempre lo ven ahí atrás. BNP Paribas es un banco obviamente de origen francés. ¿Y qué pasó? Se descubrió durante la gestión de Alejandra Gil Carbó en la Procuración, con Carlos Gonella en la Procuración de Antilavado, que en las Torres Catalinas, acá en Puerto Madero, funcionaba una cueva. ¿Sí? Había un piso del BNP Paribas legal y había otro piso del BNP Paribas ilegal. ¿Qué hacían en ese otro piso? Fugaban guita. Un banco de primer nivel que tenía una oficina clandestina donde se fugaba guita. Esa es la causa BNP Paribas. Involucró en los años que se investigó más de $1.000 millones de fuga. El actual y nuevo director de la AFIP era uno de los que figuraba en esa causa. ¿Sí? Tenía
entre 2004 y 2006 en una cuenta $400.000 en la isla de Curazao, que juega el Mundial Curazao ahora, por ahí hincha por Curazao, el nuevo titular de la AFIP, y $461.000 en Luxemburgo. Que primero son guaridas fiscales y segundo tenés que poder explicar de dónde lo sacás. Esto que estoy mostrando es una publicación del portal Fiscales, que donde está esa información. Yo cubrí bastante el caso. El caso terminó complicado, primero terminó balcanizado en los casos individuales, ¿sí? En los casos individuales, por ejemplo, también estaba Roberto García Moritán, el papá del marido de Pampita, que es del ex, ¿no? El papá del ex marido de Pampita, que había sido vicecanciller y que fue uno de los personajes clave para la reapertura de la denuncia de Nisman. Bueno, también figuraba García Moritán, el papá del ex marido de Pampita, entre los que fugaba la guita ahí. El caso terminó medio en la nada, porque llegó a juicio, y lo que había pedido la fiscal de juicio, la fiscal Gabriela Baigún, era que hicieran una reparación, porque era muy difícil que devolvieran toda la guita y qué sé yo, entonces que hubiera una reparación. Y los que frenaron todo esto fueron las autoridades del Banco Central, Raúl Ple, que había sido el fiscal antilavado antes de Gonella y no había encontrado lavado en la Argentina. Ese fiscal después, cuando le tocó el caso más grande, frenó esta reparación, y lo frenaron también los jueces Borinsky y Hornos. No sé si les suenan, los que visitaban a Macri en Olivos. Pero además de esto, Andrés Vázquez quiere ahora compartir una publicación del diario La Nación, de Hugo Adamón, que publicó justo hace unos días. Andrés Vázquez, el jefe de la DGI, ahora es el jefe de la AFIP, pagó con cheques a su nombre impuestos de 3 condominios en Miami que no declaró en la Argentina. Genial. Entonces, el tipo que va a estar a cargo ahora de la AFIP paga con cheques a su nombre impuestos de 3 condominios en Miami que no declaró en la Argentina, y también estuvo involucrado en la causa más grande por evasión, que es el caso BNP Paribas. ¿Será por eso que Milei está tan insistente con el proyecto de inocencia fiscal? De que si tenés plata nadie te ande preguntando por dónde es, porque es uno de los proyectos que ahora van a querer impulsar, y así lo presentaba Milei, ¿sí? El proyecto de inocencia fiscal. Además, insistiremos en restituir la tan bastardeada presunción de inocencia fiscal. Para eso mismo buscamos crear un régimen simplificado de declaración jurada de ganancias. Se acabó esa absurda idea de que el Estado considere a todos sus ciudadanos como criminales de manera preventiva. Bueno, no solo no nos van a considerar criminales, sino que ponen a uno que evadía y que tiene departamentos en Miami, cuentas en Curazao y Luxemburgo a cargo de la AFIP. Es maravilloso. Bueno, el último tema que quiero plantear. Recién contaba Beldic que hoy viene José Antonio Kast, ¿sí? El presidente electo de Chile. Milei está muy contento con la elección en Chile, está muy contento con la elección en Bolivia. Publicó, de hecho, en estos días un mapa donde se ve a Latinoamérica partida, ¿no? Todo lo que es el eje del Pacífico, o sea, en realidad Argentina y todo el eje que apunta hacia el Pacífico. Acá está, mirá. Como si fue con rascacielos y la modernidad y todo lo que sé yo. Eso incluye Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, perdón, me corrijo, no es todo el eje Pacífico, porque ahí entra también Paraguay y Bolivia, que no tiene salida al mar. Chile y Argentina. Pero esto lo publicó a partir de el triunfo de Kast, y todo el resto es una enorme villa miseria, según Milei. Pero ayer vi una publicación que me hizo pensar mucho, muy interesante, de la importancia de esta elección en Chile, porque se está realineando la región en función de los intereses que tiene Estados Unidos. Y me hizo acordar una publicación que vi a esta declaración de Laura Richardson, que recuerden era la generala de Estados Unidos, que vino a la Argentina varias veces, puntualmente uno a Ushuaia, Milei, ¿se acuerdan? Se cruzó medio país a la medianoche para ir a recibirla, etcétera. Pero donde ella explicaba cuál era el interés de Estados Unidos en la región. Mirá. If I talk to my Dice, number si hablo de mi adversario número 2 en la región, Rusia. Quiero decir, tengo por supuesto las relaciones entre los países Cuba, Venezuela, Nicaragua con Rusia. Esta es la introducción. Dice, ¿por qué esta región importa? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tenés el triángulo de litio, que es necesario para la tecnología actual. El 60% del mundo está en el triángulo del litio, del mundo, está en el triángulo del litio. Argentina, Bolivia y Chile.
Tiene las más grandes reservas de petróleo. Vuelve. Argentina, Bolivia y Chile, decía la generala Richardson. Y es notable cómo este año ya tienen alineados Argentina, Bolivia y Chile. Ya tenían Argentina con Milei, ganó Rodrigo Paz en Bolivia y ahora gana José Antonio Kast en Chile. Ya tienen alineado históricamente a Paraguay, Perú, Ecuador incluso dolarizado. Y es este mapa que estoy mostrando. Le voy a pedir disculpas ya. Si lo tienen, díganme de quién era la cita, de quién armó esto, porque lo vi en un Twitter y se lo estoy usando y quiero citarlos. Lo mandé ayer, les pido disculpas. Pero me pareció un dato, no lo había pensado. Y ayer cuando pensaba de qué hablar, decía, claro, o sea, Estados Unidos dijo, ese triángulo de litio me interesa, y ahora los 3 gobiernos de ese triángulo de litio le responden. No es un dato menor, creo yo, para analizar lo que está sucediendo. ¿Cómo la ves, Beldic, vos? Bueno, es un análisis geopolítico, me parece que el mapa es más que elocuente, ¿no? O sea, ese eje que aparte por otra